bienvenidos, bienvenidas a este nuevo tutorial. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el ciclo electoral en América Latina, porque en varios países de América Latina fueron las elecciones presidenciales en Bolivia el 19 de octubre, después el 28 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas en Argentina. A continuación, por orden cronológico, las elecciones presidenciales en Honduras y, para terminar, las elecciones presidenciales en Chile. Entonces, intenso ciclo electoral en América Latina, Bolivia, Argentina, Honduras y Chile. En todos los países, excepto en Argentina, se trata de elecciones presidenciales, excepto en Argentina, donde se van a celebrar elecciones legislativas. Bueno, y como te decía, ya se han celebrado en Bolivia las elecciones presidenciales del 19 de octubre y a continuación, en otro tutorial, voy a recapitular cuáles son los resultados de la primera vuelta, cuáles son los resultados de la segunda vuelta con la elección de Rodrigo Paz, el candidato de centro derecha, y cuáles son los retos del nuevo presidente, del presidente electo Rodrigo Paz. Bueno, primero veamos juntos, si te parece, este primer documento sacado del Real Instituto Elcano, que es un laboratorio de investigación. Y aquí tenemos, si mal no recuerdo, hice una captura de pantalla. ¿Dónde la tengo? No la tengo. Bueno, no importa. El Real Instituto Elcano nos avisa de que se va a producir, como te lo decía, un ciclo electoral, un momento electoral latinoamericano en el segundo semestre de 2025 y nos enteramos de que la segunda mitad de 2025 será un periodo de alta intensidad electoral en América Latina y leemos que todas las elecciones vendrán marcadas por la fragmentación, la polarización y el avance de los discursos de corte trumpista, buquelista, todas marcadas por la fragmentación del voto. Es difícil ahora alcanzar en muchos países una mayoría relativa. Después la polarización, una fuerte polarización, unos fuertes antagonismos ideológicos. Y después el avance, la progresión de las retóricas con un claro tinte trumpista, buquelista, y podré definir en los tutoriales correspondientes de qué estamos hablando. Bueno, y veis cómo también nos indica el instituto, los investigadores de Real Instituto Elcano, nos indican el cansancio de la ciudadanía con los viejos liderazgos y partidos, y entonces veis cómo tenemos una primera explicación de la fragmentación. Bueno, a continuación, veamos el calendario. Esta es una captura de pantalla también del Real Instituto Elcano y tenemos entonces la confirmación, por si la necesitamos, del calendario electoral. Y entonces, si queremos problematizar rápidamente, vamos a decir que en Argentina el 28 de octubre tendrán lugar las elecciones legislativas. Esta es una captura de pantalla de mi clase, todo está escrito de mi puño y letra. Y veis cómo la problemática será observar cuál es el primer balance tras 2 años de la toma de posesión del presidente Milei. Recordemos que Milei es presidente de Argentina desde 2023, fue electo en 2023, tomó posesión pocas semanas después, pero vais a ver cómo estas elecciones legislativas van a ser una primera indicación de la confianza o desconfianza hacia el presidente argentino de la ciudadanía argentina. Y después, el 30 de noviembre en Honduras, tendrá lugar la elección presidencial y entonces la problemática
es que Xiomara Castro acaba su mandato con una tasa altísima de descontento ciudadano y yo misma había dedicado un tutorial a la preparación de la elección y vamos a ver lo que yo decía, lo que tu servidora decía. Primero recordemos que la actual presidenta, Xiomara Castro, electa en 2022, no puede volver a presentarse en la medida en que la Constitución de Honduras no prevé un segundo mandato consecutivo. Así que, como te lo decía en la introducción, tuvieron lugar la semana pasada, el día 10 de marzo, las elecciones primarias para designar quién será en los tres principales partidos políticos de Honduras el candidato o la candidata presidencial. Y muchos observadores hoy califican a Honduras de narcoestado. Desde Honduras se comprueba la salida de miles de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos, migrantes que alimentan las llamadas caravanas, las caravanas migratorias, y huelga decir que la relación entre Xiomara Castro y el presidente estadounidense Trump es sumamente tensa. A modo de conclusión, más allá de la tradicional polarización entre la izquierda y la derecha, entre el Partido Libre y el Partido Nacional, ambos acusados y salpicados por gravísimas acusaciones de colusión con el narcotráfico y de corrupción, será muy interesante ver de qué manera el candidato favorito a estas alturas, Salvador Nasralla, ex vicepresidente de Xiomara Castro, como te lo decía, será interesante ver de qué manera está buscando acercarse a los mandatarios de derecha como Bukele, a los mandatarios libertarianos como Javier Milei, y veremos entonces si, como lo indica el Real Instituto Elcano, se confirman, cito, las 4 megatendencias del momento latinoamericano: el voto de castigo al oficialismo, el voto de castigo al partido político en el poder, después la consolidación de regímenes autoritarios como en Nicaragua y en Venezuela, y es el caso, yo creo, de Salvador Nasralla, el ascenso de candidatos que se declaran antisistema. Terminaremos este ciclo de 2025 por las elecciones presidenciales en Chile, primera vuelta, segunda vuelta, y que vamos a recapitular y recordar es que en Chile hay una fuertísima polarización tras 2 referéndums que no consiguieron desembocar en la reforma de la Constitución, ¿sí? Y entonces Chile se enfrenta hoy a una durísima polarización ideológica. Esto es lo que hay por hoy. Esta es una breve introducción. Veremos país por país cuáles son los resultados y los retos de las elecciones. Y pues nada, a continuación, termino la redacción de mi tutorial dedicado a las elecciones en Bolivia y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego, adiós.